Bueno, senadora, ¿a usted le parece oportuno que en estos momentos abramos un proceso de paz con el ELN? Los asesinos de los cadetes de la Escuela de Policía General Santander, los secuestradores de tanta gente inocente en Colombia, los asesinos de tanta gente en lugares como el Chocó y el Catatumbo y otros sitios de la República. ¿Eso le parece a usted oportuno? Doctor Fernando, yo quiero hacer varias reflexiones y la primera es, en este caso yo tengo una postura que ha sido pública, ha sido la misma y que en este caso seguramente va en contravía de decisiones del expresidente Uribe. Primero, porque yo no le creo al ELN y nunca le he creído. En Colombia no le podemos creer a las estructuras criminales cuando hablan de procesos de paz, porque esa siempre ha sido una estrategia de guerra para oxigenarse y reordenarse. Pero en el caso del ELN ha sido clarísimo que con ellos nunca ha sido posible llegar a un final feliz, porque primero es una organización criminal muy federada, pues que existe un comité central, un COSE, y además porque históricamente ha tenido posturas muy radicales. Preocupaciones que uno tiene. La Radio Televisión Española entrevistó al criminal que está en Cuba, a Pablo Beltrán, y él dijo que en 2019 el gobierno tuvo más o menos 10 contactos con ellos y el último fue a través del expresidente Uribe. ¿Qué le preocupa a uno? Primero, que hayan nombrado a Francisco Galán nuevamente negociador o intermediario, y que lo hayan dejado en libertad. Y me preocupa porque este señor había sido en algún momento capturado para que pagara una condena por 29 años y 9 meses de cárcel por rebelión, secuestro y terrorismo, pero en el 2007 lo dejaron en libertad y recordemos que él estuvo en un intento fallido de proceso del ELN durante el gobierno del expresidente Uribe, proceso que también fracasó con Santos posteriormente, y ahora había sido capturado por el secuestro de 64 personas en Cali y nuevamente lo dejan libre. Mire, doctor Fernando, la impunidad no es buena o mala dependiendo de quién la otorgue. La impunidad siempre va a ser mala, porque la impunidad termina arrodillando o ultrajando a las víctimas, avergonzando al pueblo y dando mal ejemplo. Este señor iba a pagar cárcel por haber secuestrado a más de 60 personas. Los colombianos no podemos olvidar que en ese secuestro masivo, algunos murieron. Y parece que nadie se acordó, por ejemplo, de la familia de Miguel Alberto Nasif, un médico que murió como consecuencia de este secuestro y que dejó en ese momento 2 niños de 10 y 4 años. Nadie se acuerda de los padecimientos de todos esos ciudadanos y el señor terminó saliendo libre y no pagando la condena por este secuestro porque supuestamente es un intermediario, no sé cómo le llamarán, del cuento con el ELN. Doctor Fernando, yo le insisto, esta organización guerrillera, con ellos cada historia de proceso ha sido la historia de un fracaso. Y hoy hay un enorme peligro, porque esta estructura guerrillera hoy está más fortalecida que nunca a raíz del proceso con la FARC, que le ha permitido tener más hombres. Además, porque tiene más o menos el 40-45% de sus hombres en Venezuela, ellos son protegidos por la narcodictadura, donde hacen presencia en varios estados, en Apure, en Barinas, en Táchira. Allá está alias Pablito, que es miembro del COSE, allá está, y uno se pregunta, doctor Fernando, ¿qué pasa con las familias de los 22 muchachos, de los 22 cadetes? Ellos no merecen justicia, ellos no merecen justicia. ¿Qué pasa con Pablo Beltrán y con el otro Pablo, que están en Cuba, que se pidieron en extradición y que Cuba nunca los mandó? Y ahora muy orondo el señor
Pablo Beltrán posa de político y da entrevistas a la comunidad internacional. Y ahí también yo le quiero dejar claro una cosa a los colombianos. Ellos supuestamente están en un cese unilateral. Sí, cese unilateral activo, y los que no me crean bien, pues lean la página del ELN. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se sienten atacados por la fuerza pública, responde. O sea que eso termina siendo solapadamente un intento de cese bilateral. Y también lo dijo de manera muy descarada el señor Pablo Beltrán. La idea de ellos es un cese bilateral, con los mismos protocolos que dejó instaurado Santos, pero además, donde ellos le dicen al gobierno que ellos no hacen ninguna exigencia a cambio de que el gobierno tampoco les haga exigencia ni les limite la agenda para negociar. Hágame el favor, doctor Fernando, yo hoy lo único que tengo es indignación y vergüenza. Excelente su presentación, pero tengo que decirle incompleta. A usted se le olvidó, pues, o no tuvo tiempo de relatarnos cómo el ELN nace y se fortalece cuando el presidente López Miquelsen los deja salir del cerco que le tenía tendido el ejército en Anorí, donde estaban absolutamente derrotados, se iban a tener que entregar sin derecho al pataleo, estaban vencidos. Y el presidente López dio la orden de que los vistieran, de que les entregaran unas armas y de que los dejaron salir porque se habían comprometido a un proceso de paz con él. Y él quería ser el que firmara la paz con el ELN. El ELN salió de allá, incumplió, se fue para Arauca y ahí ve usted lo que nos ha pasado en Arauca y con el oleoducto Caño Limón Coveñas. Recuerde también las negociaciones de paz que se hicieron en una ciudad alemana bellísima, una ciudad medieval. Eso costó una fortuna. Allá en una bellísima ciudad medieval alemana estuvieron concentrados estos bandidos del ELN con unos patriotas colombianos que de muy buena fe creyeron que con ellos se podía negociar. Y no se pudo negociar y los mandaron otra vez para la punta de un cuerno y las cosas siguieron su suerte. Si se hace una historia completa con el ELN se demostrará que es una organización no solamente criminal, sino esencialmente estafadora y mentirosa, ¿no es cierto? Así es, doctor Fernando, no, a nadie se le olvida Maguncia y cuando hablaban de la tal puerta al cielo, y a nadie se le va a olvidar la operación Anorí en los años 70, a nadie se le va a olvidar que lo de ellos es un engaño, y más hoy que están felices con un corredor que los lleva de Venezuela a través de Arauca y norte de Santander hasta el Pacífico colombiano, cruzando Antioquia al sur de Bolívar. Tienen muy armado el corredor, pero hoy parece que a nadie le importara los miles de desplazados del Chocó por la presencia del ELN y por el control que ejerce allá esta estructura criminal, o lo que hacen en la zona del Catatumbo, donde además de reclutar menores y colombianos están reclutando venezolanos, pero nadie parece. Este es un país donde estamos repitiendo la misma historia. El llamado que yo hago, doctor Fernando, es a la reflexión. Nosotros no nos la podemos pasar hipócritamente de proceso de paz en proceso de paz, buscando beneficiar criminales y dando el mal ejemplo de que en Colombia delinquir paga, pero delinquir a lo grande. Porque si usted se roba un aguacate puede que termine en la cárcel, como me contaban en uno de estos municipios del suroeste, vi un campesino que cogieron robándose un aguacate y lo metieron a la cárcel del pueblo. Pero si usted pone bombas, trafica droga, secuestra, recluta menores, siembra minas antipersonal, como lo hace el ELN, como lo hace la FARC, como lo hacen estas estructuras criminales, entonces el castigo es terminar con curul y partido político financiado por el gobierno. Yo creo que esto tiene que parar. El llamado que yo le hago al gobierno es, si queremos acabar con las estructuras criminales, fortalezcamos la justicia, la inteligencia, la operación de nuestra fuerza pública y hagamos una ley de sometimiento sin nombre propio,
para someter a los bandidos, pero que ellos se sometan al Estado, no el Estado al capricho de ellos, y que sea una última vez, porque doctor Fernando, nosotros tenemos que parar ya esta puerta giratoria donde los bandidos van pasando de una organización a otra y con el cuento de procesos de paz terminan beneficiados por el gobierno y auspiciados y financiados con la plata de los trabajadores y de nosotros los colombianos. Que esa posición era la del presidente Uribe. Cuando fue presidente de la República y yo su ministro recibimos las armas de miles de guerrilleros de las FARC que se entregaron, de miles de guerrilleros de otras organizaciones terroristas que se entregaron efectivamente y a los que se les cumplió estrictamente lo que se les debía. Yo me ocupé de que ese pago se hiciera y eso lo hice a través de quien era entonces mi funcionario encargado en el Ministerio de la Tarea, el doctor Carlos Bula Camacho. Esa es la verdad, y se cumplió religiosamente, y se recibieron más armas, y se hizo más paz que la que se había hecho en Colombia en toda la historia, sin conversar con nadie, sin prometerle nada a nadie, sin ofrecerles la mitad de la constitución política, sin nombrarlos como personas edificantes con las que se trataba de igual a igual, de tú a tú, el Estado colombiano. No, sin nada de eso, sin todo ese aparato. De manera que lo que usted piensa tiene un respaldo fundamental, que es en los hechos. Los hechos en política, los hechos tienen una importancia fundamental. Senadora Paola Holguín, pues eso está claro. Y esperamos que el gobierno no cometa la equivocación de sentarse a una mesa de conversaciones con estos asesinos, narcotraficantes, terroristas en grande escala y por definición y por antonomasia tramposos y mentirosos, porque es lo que demuestra su triste historia. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y esperamos volvernos a oír muy pronto. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y hago el mismo llamado. Colombia tiene que parar de una vez por todas el cuento de los procesos para estar favoreciendo criminales. Abramos otra vez la posibilidad de una ley de sometimiento sin nombre propio, y al bandido que no le guste, pues ahí quedan las armas legítimas del Estado para combatirlos. Muchísimas gracias. Era la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático. Bueno, y nos vamos ahora a hablar con el senador Alejandro Corrales, también del Centro Democrático. Cafetero por definición, por vocación, porque eso es lo que ha sido su manera de entender la vida, el mundo, y estamos en un momento crucial de la vida del café, porque tenemos un preciecito aceptable de 1.200.000 pesos la carga de café, o 120.000 la arroba, como decimos nosotros por allá en las breñas nuestras, y eso podría cambiar la estructura económica y la visión de la vida de 600 municipios del país.